Las ayudas ergogénicas son consideradas por el Comité Olímpico Internacional como dopaje o doping. La definición por el Comité Olímpico Internacional del doping sería el uso de un artificio, sustancia o método potencialmente peligroso para la salud del deportista y o susceptible de mejorar su rendimiento o la presencia en el organismo de una sustancia no aprobada por la lista del Comité Olímpico Internacional o un método que figura en esta lista de elementos prohibidos por el Comité Olímpico Internacional. Sobre las ayudas ergogénicas hay muchos antecedentes de tipo histórico, no es algo nuevo, es algo que ha existido a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, en la mitología nórdica se cuentan que sus guerreros más legendarios consumían un hongo llamado muscarina para incrementar la agresividad en sus combates. Por el otro lado, los griegos narran que los saltadores olímpicos y los corredores de fondo recurrían a ingestiones de extractos de plantas o concentrados de bazo o de hígado de ciertos animales u otros medios para mejorar su rendimiento. Las tribus indígenas, por ejemplo, en América utilizaban sustancias para disminuir el cansancio y mejorar la agresividad en el combate. En la cultura china se utilizaban sustancias que ahora conocemos como la efedrina o como el ginseng. En el caso de América se utilizaban las hojas de coca para mitigar la fatiga en lugares de mucha altitud o para caminatas muy largas. Ellos eran capaces de caminar 1000 a 1500 kilómetros en una semana. Utilizaban estas hojas o se utilizaba la cafeína ya en tiempos coloniales o el mate en Sudamérica. En África se utiliza una planta llamada catina y de ella un derivado llamados cationas que incrementaban la agresividad en el combate. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron derivados de testosterona o inclusive anfetaminas para incrementar la agresividad de los soldados alemanes y aliados posteriormente. En la Edad Media se utilizaba en Europa una planta conocida como mandrágora que nos permitía también tener una claridad mental diferente. Por ejemplo, también los romanos drogaban inclusive a sus contrincantes, por medio de unas sustancias llamadas bilardianos, y esto disminuía la agresividad del contrincante en un combate. En la actualidad, este tipo de ayudas ergogénicas no solamente se limitan a sustancias farmacológicas, sino también se utiliza en lo que se conoce ahora como terapia génica, en la cual se habla de manipulación genética para modificar las características de un competidor. Ahora bien, las ayudas ergogénicas aplicadas en el momento o en tiempo adecuados tendrán un efecto mejorando el rendimiento del deportista. Sin embargo, si se aplica fuera de tiempo adecuado o en cantidad no adecuada, puede no solamente no beneficiar, sino inclusive perjudicar y obstaculizar el rendimiento del deportista. En ese caso, una ayuda ergogénica se convertirá en una ayuda ergolítica. Las ayudas ergogénicas pueden permitir un mejor rendimiento del deportista por varios mecanismos, los más conocidos: retrasando la aparición de los síntomas de la fatiga. 2. Promoviendo la recuperación del entrenamiento o de alguna lesión posterior a un entrenamiento o competencia. O 3. Manteniendo o incrementando el estado de salud del atleta durante el entrenamiento o previo a la competencia. Las ayudas ergogénicas se pueden clasificar en 5 grupos particularmente, de los cuales nos enfocaremos en 3. Como clasificación están las ayudas nutricionales, las ayudas farmacológicas, las ayudas fisiológicas, ayudas psicológicas y ayudas biomecánicas. Aquí hablamos de ortopedia o aparatos que ayudan a mejorar, sobre todo en atletas paralímpicos, su desempeño. Para fines de este curso nos concentraremos en las ayudas nutricionales, farmacológicas y fisiológicas. Dentro de los agentes farmacológicos habrá sustancias que conocemos con mayor frecuencia, como es el alcohol, los beta-bloqueadores, los diuréticos, la cafeína, las anfetaminas, la nicotina, cocaína y marihuana. Son sustancias que nos ayudan a bloquear o calmar el efecto de fatiga o mejorar la concentración en caso de algún tipo de competencia. Hay otro tipo de clasificación de tipo fisiológico, y en este las sustancias que se emplean serían, por ejemplo, el dopaje sanguíneo, la eritropoyetina, las sales de ácido aspartico, la carga de bicarbonato, el uso de la creatina, el hidroximetilbutirato y la glutamina. También tenemos agentes de tipo hormonal, como serían los esteroides anabólicos, el uso de hormona de crecimiento
o inclusive sustancias como son los anticonceptivos de tipo oral o inyectado. Entrando al nivel de las ayudas nutricionales, consideraremos a estas ayudas nutricionales como nutrientes o nutrimentos metabólicos que se encuentran en la alimentación o en la complementación y que mejoran el rendimiento físico y se encuentran en mayor concentración con respecto a los alimentos en forma natural. Estas ayudas nutricionales nos van a ayudar a mejorar los procesos fisiológicos o incrementar un proceso psicológico, concentración o atención, o a obtener algún tipo de ayuda de tipo mecánica, como un estimulante al tipo muscular. Dentro de los ergogénicos nutricionales vamos a ver aquellos que tienen efectos en el sistema nervioso central, otros que nos aportan energía o retrasan la aparición de la sensación de fatiga. Habrá otros que nos ayuden, por ejemplo, en el control del peso o de la grasa corporal, otros que propician la formación o reparación del músculo y como consecuencia la mejoría en fuerza o en potencia para un tipo de deporte. Habrá otros que promuevan la función inmunológica y como tal mantener un estado de resistencia a infecciones o enfermedades previos a una competencia, o simple y sencillamente que nos ayuden a promover lo que es la salud articular, y esto nos ayuda a mejorar la intensidad del ejercicio o la recuperación después de una lesión. Dentro de las ayudas nutricionales vamos a encontrar carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, principalmente tipo omega 6 y omega 3, los aminoácidos de cadena ramificada, también conocimos como BCAAs, aminoácidos como serían la arginina, la ornitina, glicina, glutamina, metionina y otros que forman parte inclusive de neurotransmisores, de los cuales hablaremos posteriormente. Encontraremos antioxidantes que retrasan el envejecimiento del organismo y son por ejemplo las vitaminas liposolubles A, D, E, K o las vitaminas hidrosolubles como el complejo B, las vitaminas C. Utilizaremos también minerales que nos ayudan desintoxicando o favoreciendo procesos metabólicos como serían por ejemplo el magnesio, el zinc, el calcio, el selenio. Utilizaríamos también otro tipo de nutrimentos como sería el hidroximetilbutirato o la coenzima Q10 o la carnitina que nos ayudan en un momento determinado a obtener una energía extra o retrasar o frenar el desgaste de tipo muscular. De acuerdo al Comité Olímpico Internacional, el doping está clasificado por sustancias, por métodos o sustancias que están restringidas. Como sustancias que están prohibidas por el Comité Olímpico Internacional vamos a encontrar estimulantes, vamos a encontrar narcóticos, agentes anabólicos, encontraremos diuréticos y algunos usos de hormonas. Dentro de los métodos que no se permiten por el Comité Olímpico Internacional encontraremos el dopaje sanguíneo o la manipulación farmacológica de las pruebas de sangre o de la sangre, la manipulación química de la persona por medio de algún fármaco o la manipulación física. En un momento determinado hablaríamos inclusive de terapias de tipo genético. Y existen algunas circunstancias que se encuentran sometidas a regulación de los comités olímpicos, como el consumo de alcohol, marihuana, de analgésicos, de esteroides o betabloqueadores. Estos básicamente lo que nos demuestran o nos piden es que en algunos deportes estarán prohibidos, por ejemplo el alcohol en deportes de competencia o de tiro, o marihuana en deportes que por ejemplo requieren de atención o a fatiga, o analgésicos para deportes de contacto. Es decir, algunas de estas sustancias estarán prohibidas en ciertos deportes, pero estarán permitidas en otros. Dentro de las sustancias consideradas estimulantes, vamos a encontrar varias que se utilizan en forma habitual y que nos ayudarán para aumentar lo que es la atención a un deporte o la concentración, a retrasar la aparición de la fatiga o incrementar lo que es la agresividad en algún tipo de deporte de contacto o en la competencia, mayor concentración. Dentro de estas sustancias estimulantes vamos a encontrar sustancias de origen vegetal, como serían por ejemplo la cocaína o derivados de las cationas, pero también vamos a encontrar sustancias naturales, como van a ser por ejemplo lo que se conocen como aminas biógenas. Aminas biógenas son neurotransmisores que se obtienen a partir de aminoácidos o de cadenas de aminoácidos llamadas neuropéptidos. Como algunos ejemplos de aminas biógenas encontramos la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, el GABA, gamma-aminobutírico, la histamina. Como neurotransmisores o como aminoácidos precursores de neurotransmisores, ácido glutámico, fenilalanina,
ácido aspartico, arginina, tirosina, o neuropéptidos, es decir, cadenas de aminoácidos cortas, 20-21 aminoácidos, que se verían, por ejemplo, el caso de las beta-endorfinas, las metaencefalinas, las dinorfinas, las morfinas endógenas.